Hola, hola mis amores, ¿cómo están? Sean bienvenidos un día más a su canal Al Ritmo de Nola. En el videito de hoy es un videito que muchas personas me han pedido indirectamente, ya que sus preguntas no las he podido contestar. Hoy, en este videito, estaré respondiendo a todas esas preguntas que me han hecho por comentarios o al privado, que no la, cómo conseguiste la visa para ir a México, que no la, cómo hiciste la travesía, qué tal, cómo fue tu viaje hacia México, cómo llegaste a México, porque nos dijiste, saliste de Cuba, te quedaste ahí en el viaje en el aeropuerto y de buenas a primeras apareces en México. ¿Cómo fue ese proceso hasta llegar a México? Hoy les cuento la verdad sobre mi viaje a México, cómo llegué, por todo lo que tuvo que pasar, así que los invito a que se queden en este videito para que vean cómo Nola hizo su viaje hasta México, todo lo que pasó para que este sueño se cumpliera, por todo lo que tuvo que pasar. Y como ya vieron el videito de mis tíos de Mariolesky TV, yo salí con ellos y fue por travesía, que sacamos un pasaje hasta Nicaragua. Como muchos ya saben, es una manera que hace mucho tiempo está de moda, por así decirlo, de moda para los cubanos llegar a México, llegar a Estados Unidos así por travesía, ya que Nicaragua es libre visado para nosotros los cubanos, cosa que no tenemos con muchos otros países. Sacamos un pasaje para Nicaragua y ahí comenzó nuestra travesía. Nicaragua, Honduras, Guatemala y hasta llegar aquí a México, una dura travesía, pero que hoy quiero compartir con ustedes mi historia que aunque hayan visto el videito de mis tíos, yo lo quiero contar desde mi sentir, cómo lo viví. Y antes de que mis tíos decidieran venir para acá a México, ya yo tenía mi decisión tomada. Yo antes de eso pasé por muchas cosas, casi me estafan, casi pierdo todo el dinerito para venir para acá. Pasaron muchas, pero muchas cosas que hoy quiero compartir con ustedes. Así que los invito a que se queden en este videito hasta el final, no se lo pierdan. Y si les gusta, se suscriban si son nuevos, le den like al video. Hipear es una nueva función que tiene este video. Cuando ustedes van a la parte de los comentarios, está comentarios, lo corre para el ladito y aparece hipear. Esta función permite que YouTube recomiende más mis videos a otros usuarios, así que les pido de favor que hipeen el video, que le den like, comenten, compartan como siempre y si pueden vean los anuncios. Y bueno, y sin más vamos a empezar con esta historia que comenzó así. El día en que me dieron la noticia que ya tenía pasaje sacado, aunque ese pasaje no fue con el que vine. Le voy a contar toda la historia, pero para eso necesito empezar desde el principio, así que quédate en este videito. Quizás hoy me ven un poco más apagada de lo normal, un poco menos risueña de lo normal, pero ¿qué les puedo decir? ¿Cómo se reacciona? ¿Qué tienes que sentir? ¿Qué se expresa cuando ya te sacan pasaje? Porque todos queremos salir algún día de este país, de Cuba, no es un secreto para nadie, pero lo vemos como un sueño tan inalcanzable. Pero cuando al fin se cumple, ¿cómo te sientes? ¿Feliz? ¿Triste? Salir del país siempre ha sido mi sueño, pero no pensé que se me hiciera realidad tan pronto. Bueno, eso fueron imágenes que grabé el día exacto en el que mi esposo me llama y me dice, Nolaiki, tienes pasaje sacado. Como que uno siempre quiere salir de Cuba, pero como ese choque de realidad, como que tú dices, ya me toca irme, ya no sé cuándo voy a volver, no sé cuándo voy a volver a ver a mi familia, pero ya llegó el día tan deseado. Y esas son imágenes que les grabé ese mismo día. Ustedes me preguntarán que por qué esas imágenes no las puse antes, que por qué no les grabé este videito antes. Es que desde que llegué a México es como que, ay, este lugar, vamos a hacer video. Ustedes dirán, no te deslumbraste por México. Sí, se los tengo que aceptar. Me deslumbré con México y quería hacer muchos videos sobre México. Pero creo que ya es hora de hacer este videito sobre cómo Nola hizo su travesía, cómo Nola fue este viaje. Así que estas imágenes que vieron fue exactamente ese día. Eso pasó en mayo. Ese videito que están viendo en mayo. Saquen cuenta, estamos actualmente en septiembre. Y Nola salió de Cuba en junio. O sea, saquen cuenta. Miren, de mayo a junio todo lo que tuvo que haber pasado ahí para que Nola al final terminara saliendo en junio. Terminara saliendo en julio. Fue en julio, perdón. Fue en julio cuando salimos. No voy a decir fecha, pero bueno.
En aquel entonces, en mayo, ya yo me estaba despidiendo de la gente, porque imagínense, ya me tocaba pronto en los primeros días. Yo decía, Dios mío, tengo que despedirme de todo el mundo, tengo que... Entonces, como que ahí empieza mi despedida, en el sentido de que se lo empecé a decir a mis amistades más cercanas, a mi familia. Mi familia siempre lo supo, no fue un secreto para nadie, mis amistades también, pero como que no sabían un día exacto. La reacción de mi familia como tal no se las pude grabar porque ellos sí se pusieron, no quise poner esa parte literalmente, fue muy sentimental y con esa parte me quedo yo. Pero bueno, les grabé la parte cuando se lo dije a mi amiga Ana, cuando se lo dije a mi amiga Idelín y cuando se lo dije a mi tía Minga. Así que les voy a mostrar eso. Primero mi amiga Ana, después Idelín, Aidelo como le digo yo cariñosamente, y mi tía Minga, mi tía Mari, la hermana de mi abuelita Urbicia. Así que vamos a ver su reacción cuando le digo que ya tengo pasaje comprado. Ana, ya tengo pasaje comprado. Habla. ¿Para cuándo? Todavía tienes un mes para disfrutar. Habla. No puedo. Ay, no. No llores. Tienes un mes entero para disfrutar. Sabes que ese es mi sueño. Sabes que necesito salir de aquí, emprender, empezar desde cero de otro país. Sé que no es fácil, pero bueno. Mira qué te pasa, no me hagan llorar aquí. Hazme like, por favor. No me hagan llorar. No, no sean así. Ya, No. ya. Eso es el momento. No pasa. Quería decirte, quería grabar tu reacción. Aquí les presento a Ana, una de mis mejores amigas. Y Mila, mi mamá. Y mami. Las voy a extrañar mucho. Sinceramente, las voy a extrañar mucho. Voy a extrañar todo lo que sigue contigo. Tenemos que salir. Tenemos que ir a Val, ir a la playa. Tenemos que ir Ay, a no, la hay que hacer playa. muchas cosas. Yo tengo pasaje comprado, me voy. No. Ay, Darín. Mía. No llores ya. Mírame. Como les dije a Anita, disfrútame el tiempecito que me queda. Aprovechen. En mi casa. Te voy a extrañar. Qué mala tú eres. Ok. Que sí. ¿Para qué me pone ahí en video? Mari, aprovecha que Juan Carlos se fue para allá. Tengo que decirte algo. ¿Qué te pasa? ¿Qué me vas a decir? ¿Eh? Algo bueno. Algo bueno. Di. Me voy la semana que viene. ¿A dónde? También. Eso no es bueno. Mentira. Me voy. La travesía y eso se van bien. Ok. el cabo flojo de otra vez. Pues me voy, Mari. No, ni la niña, mentira. Yo voy a hacer un video con la reacción de las personas cuando le diga la noticia. Las pocas personas que se lo van a decir. Escucha lo que está haciendo. Ay, Te lo estoy niña, diciendo para que me cuides a mí, Niña, hija, y me mantengas al tanto. yo en parte por ti me alegro porque yo sé que lo que tenemos no es fácil, lo que estamos atravesando. Ay, niña, pero yo no pensé que tú ibas a ir. No. Ay, madre, ¿qué voy a hacer aquí? Aquí no tengo futuro. Ay, niña. Mari, que no se arriesga, no gana. No, eso sí es así. Hay que tener decisión y actitud, pero... Estos fueron momentos en los que verdaderamente me dolió en el alma contarles eso, me dolió en el alma saber que me iba a despedir de esas personas que para mí son tan importantes. Con mi familia fue aún peor, para qué decirles, fue un desastre total. Mucho llanto, muchos abrazos, mucho amor, pero siempre me apoyaron. Así que con esa parte me quedo yo. Y bastante tienen, caballero, con la parte que les puse en el aeropuerto, que fue una despedida para mí
muy, pero muy difícil. Así que ya vieron cómo fue que una parte de mi gente se enteró de cuando yo me iba. Y ahora ustedes dirán, Nola, ¿qué pasó? Si te ibas en mayo, si desde mayo tenías el pasaje sacado, ¿por qué en julio fue que saliste? Bueno, vamos a seguir la historia. Bueno, le pido unas disculpas porque esta mañana empecé a grabar y tuve que salir. Y bueno, ahora no sé si se darán cuenta, pero la iluminación no es la misma, como que la claridad no me da igual, pero bueno, vamos a seguir con el tema de mi travesía hacia México, cómo logró esta cubana llegar a México. Bueno, ya les había dicho que primeramente, antes de este viaje, había planificado otro viaje, un viaje que iba a volar hasta Nicaragua, pero antes de llegar a Nicaragua tenía otra travesía, cosa que no pasó, no llegó a suceder. Aquí estoy frente a donde imprimen. Miren, estoy imprimiendo el carnecito de las vacunas desde que nací. Cuando imprima el cartoncito ese, se lo tengo que llevar a mi doctora del consultorio para que me lo llene. Bueno, son vacunitas que me hacen falta para llevarla, para que vean que estoy vacunada contra todas esas enfermedades. ¿Qué tienes ahí, Mil? Las tarjetas de vacunación, señores. Me voy. Vamos. Casi me estafan, pero todo pasó bien, o sea, todo me fue bien, gracias a Dios, y las cosas pasan como tienen que pasar y en el orden en que tienen que pasar. Les hablé que en aquel entonces era como en mayo, yo iba o ya tenía pasajes sacados para los primeros días de junio, pero esos caballeros jamás pasó. Entonces, ¿qué era lo que yo iba a hacer? Como les dije, me era más económico sacar un pasaje con escalas que sacar uno directo hasta Nicaragua. No era una escala ni dos, eran 3 escalas. Tenía que primero ir a Bolivia, allí me echaba como 2-3 días y después viajaba para El Salvador, creo, después para Colombia y después para Nicaragua. O sea, miren cuántas escalas. Pero bueno, eso nunca pasó. La persona con la que saqué ese pasaje, que ella a su vez lo sacó con otra persona, esa otra persona se dedicó a estafar a muchas personas. Quizás están viendo este video y a usted le pasó lo mismo y se ponen a sacar cuentas y es la misma historia, porque creo como que ya eso era una red que venía así como que estafando a gente y le debe mucho dinero a muchas personas. Gracias a Dios, mi gestora, que fue con la que yo saqué el pasaje, se hizo responsable y ella, sin tener la culpa, pagó todo lo que le debía a las personas o sea, éramos un grupito de 6 y ella se encargó de pagarnos a nosotros ese dinero. Todo eso pasé, pero al final ese viaje no se me dio y reuní un poquito más y pude venir a México a través de un pasaje directo hasta Nicaragua. Antes de que todo esto pasara, yo me fui despidiendo de la gente porque en ese entonces yo pensé que volaba en esa fecha. Cuando aquellos mis tíos, Alieski y Mario, no pensaban venirse conmigo a México, entonces les voy a dejar imágenes de ese momento, de cuando me despedí de mis tíos. Fui a su casa con mi mamá y bueno, como que me hicieron un estilo de despedida, pero lo que ellos no sabían, ni lo que yo sabía, es que ellos iban a ser mis compañeros de viaje. Miren la cara de Mila. ¿Qué ustedes se imaginan? Recién salida de la guardia. No tengo suerte. Pero va a acompañarme. Vamos a dirigirnos hacia casa de mi tío, que voy a hacer estilo una despedida y bueno, para allá vamos. Demacrada, pero presente. Bueno, Aquí nos estamos riendo, estamos contentos. Un saludo para todos los suscriptores de Un Día con Mila en Cuba. Ah, no. ¿Cómo es? Eso quita todo eso. No. vamos a empezar de Empieza nuevo. otra vez. Bueno, acabamos de llegar aquí a casa de mis tíos. El día de hoy es la despedida de Nola, ya que no podremos estar en la despedida en La Vega. Por eso le estamos haciendo esta pequeña despedida aquí en la casa. Y espero que te sientas bien con nosotros. Aquí está también Mila, mi hermana. Saludos. ¡Me veo! Hoy vamos a hacer muchas cosas, vamos a compartir aquí en la casa y vamos a salir por la noche. Así que si quieren ver todo lo que va a pasar en esta despedida, nuestra despedida con Nola, tienen que seguir este video hasta el final. Me tenía que agachar porque me estás contando Sí. eso. Y se me quema esto. Bueno, hoy es un día de despedida de nuestra querida Nola, que ella sabe que la queremos mucho, mucho, mucho. Vamos a ver cuando nos volvemos a ver. Y se nos va, Pronto, pero todo pronto. sea para su felicidad, para Vamos su a- éxito y para su prosperidad. Que la prosperidad de ella también es de la familia. Seguro. Y ella es joven, y ella merece un futuro mejor. Y yo sé que ella lucha por eso. Es una mujer muy luchadora
y quiero verte siendo doctora a donde vayas. Seguro. Miren, esto es para picar, que no le viene con hambre. Arriba. Yo me voy a robar uno. Otra más. Delicioso. Qué ricas están esas bolitas. ¿De qué son? De cerdo. De cerdo. Riquísimas. Mira dormida, Tienes una cara. despelucada. Señores, sabe igual. Pero miren, comiendo. Muy rico. Aquí estamos listos. Yo me estoy cortando las uñas. La A tenía esta larga, hora. la tenía larga. A esta hora. Sí, claro, antes de irnos. Mami, ¿tú qué estás haciendo detrás? Y yo aquí, señores, no quemo la ropa. Por poco no me sirve. ¿Encontraste Eso un fue día? por dejar de ir al gimnasio. Pero porque tú me denuncias así. Porque Se dejó puso de ir al poco a gimnasio. poco. No le eches para adelante. Aquí parece que tenemos corriente, pero no. Una lamparita. Aquí no hay en el carro. corriente. Qué calor, Enseña mire. afuera. Mire. No sé si sabe que hay No corriente. se ve. Mire. 3 lucecitas ahí en las casas. Ahí. Qué desolación. Y entre una cosa y la otra, caballeros, decidimos, o ellos decidieron, acompañarme en este viaje para emprender juntos aquí en México. Y decidimos empezar esta travesía hasta llegar a México. Vinimos por travesía, ya les expliqué, Nicaragua, Honduras, Guatemala y hasta que llegamos aquí a México. Les puedo decir que la travesía fue dura, no hay ninguna travesía fácil, pero yo como que me siento que me preparé mucho para esa travesía, tanto físicamente como mentalmente. Cuando iba al gimnasio me dedicaba mucho a hacer cardio porque sabía que en cualquier momento tenía que mandarme a correr, que tenía que caminar largos tramos, que tenía que hacer peso. Entonces yo siento que todo ese tiempo que yo pasé en el gimnasio fue como preparándome para eso. Psicológicamente, porque ya muchas personas que habían hecho su travesía me habían contado cómo les había ido, cómo era todo, y como que yo ya me estaba preparando y me sentía fuerte para hacer esa travesía. Pero sinceramente uno no sabe lo que es una travesía hasta que lo hace, hasta que siente el miedo de perder la vida, de caerse por un barranco. Uno no sabe lo que es eso hasta que no lo vive en carne propia. Si lo tuviese que volver a hacer para salir de Cuba, que no les quepa duda que lo volvería a hacer. Fueron días estresantes, que me sentí mal, pero lo volvería a hacer sin pensarlo. Empezó todo cuando llegamos al aeropuerto de Nicaragua. Ustedes saben, toda mi despedida en el aeropuerto de Cuba, lo mal que me sentí, mi familia, fue un momento muy doloroso para mí. Mi experiencia en el avión, toda esa parte se la grabé y se acabó ahí el videíto. Cuando llegué al aeropuerto de Nicaragua, todo se veía distinto, caballeros. Ya ahí eso era otro mundo. Les voy a dejar unas pequeñas imágenes porque no grabé mucho, nunca quise hacer un video de la travesía, pero estuve revisando el teléfono, vi unos clips que tenía, la mayoría eran como vertical, como para hacer un reel, pero dije, ¿qué más? Si mucha gente me está preguntando cómo yo llegué a México, ¿por qué no hacer un video? Y entonces por eso les estoy haciendo este videito. Cuando llegué a Nicaragua, nos recogieron un carro, llegamos a las 10 de la noche, salimos de Cuba a las 10 o a las 11, a las 10. Y llegamos a Nicaragua a las 10 porque son 2 horas menos que en Cuba, o sea, salimos a las 10 y llegamos a las 10. De ahí nos recogió un carro en el aeropuerto. Mira, corazón, probando la jamaica, la agüita de jamaica. Era la Guimet, así, así. No, no, es así. Me es gustó. como así. No te voy a decir que me encantó, pero sí, me gustó. Es como en Pacífico. Sí, pero no es así. Y llegamos como a una renta, no sé cómo decirle eso, unas casas, un alojamiento, y eso fue de madrugada. Ya llegamos ahí a ese lugar que ya era cerca de la frontera con Honduras, más o menos como de madrugada llegamos, habían baños para bañarse, pero nosotros no nos bañamos porque estaba muy fría el agua y decidimos no bañarnos, nos lavamos la boca. Ay, ¿qué te pasó? Cállate la boca, todo eso. Ya no vas a tener dolor en la boca en tu momento. Mario, ¿qué le dices a mi tío que se lavaron? Y si se me hincha la boca ahora. Tenías miedo de un poco que te echaste un programa esto, chicos. Yo te estoy grabando. Caballeros y caballeras, señores y señoras, les cuento que Aliescu Lo que tú me diste, la pasa del tal. cogí pata.
Y era mentolando. Cogí pasta en la casa de la mentolando y yo se la voló con eso. Y yo decía, porque esta pasta no hace espuma, no hace espuma, no es bien. Ahí yo tengo pasta. ¿Quieres? Dame un poco más porque me mentolando la boca. Y decía, ¿por qué se te iba a darte? Por lo menos no va a traer dolor de muela más que tu vida. Usted me decía. Nos hacíamos, fue un chiqui. A esa hora, caballeros, si nos teníamos que echar 3 días y mañana nos echábamos, porque una travesía uno no va para un hotel, uno va a sobrevivir como puede. Nos acostamos un momentico que dijimos vamos a descansar un poco, nos levantaron y nos dijeron dale que hay que seguir. Entonces seguimos nuestro camino, caminamos un buen tramito. Ya ahí era como que el cruce de frontera entre Nicaragua y Honduras, que eso es muy conocido por todas las personas que han hecho travesía, que saben que son las gomas que hay que subir. Son como gomas de, no sé, de camión, de carros, no sé bien. Son gomas que están como enterradas y por esas gomas uno va escalando hasta que llega arriba y cuando ya llegas ya es Honduras, ya estamos en territorio hondureño. Mira para acá, Mario. Me da miedo que eso como se resbala y caiga. Ya esto es Honduras. Las gomitas aquellas que subimos, ya terminamos de subirlas y eso, estamos en Honduras, ya pisamos otro país. Ahí nos recogió una guagua, fuimos un buen tramo y ahí nos dejaron en, no sé cómo se le llame a esa parte, pero bueno, fue donde nos dieron un salvoconducto, el salvoconducto de Honduras. Muy agradecida con Honduras. En mi travesía por Honduras pude darme cuenta que era un país muy lindo, con una vegetación muy linda, muy montañoso, pero había mucha pobreza. Pero algo que me encantó, cómo tratan a los inmigrantes, fue magnífico. Fuimos a una oficina, no sé cómo se llama esa parte ahí, disculpen, porque en ese momento de la travesía uno no se iba a poner a preguntar lugares exactamente donde uno iba. Fuimos y nos dieron un salvoconducto. Ese salvoconducto nos permitía estar 5 días legalmente en Honduras. O sea, teníamos 5 días para transitar Honduras completa. Después de eso nos montaron un taxi y nos llevaron para la terminal. Esta ciudad es tranquila, aquí han quedado varios de ustedes venezolanos, porque aquí no nos molesta. No, pero esto está en desarrollo aquí. Sí, ya Tegucigalpa, San Pedro Sula es una zona más, ¿cómo le explico? Más con peligro. Si ustedes salen, los agarran, los roban, los matan, y aquí no nos tienen, aquí todo tranquilo. Allí en la terminal nos dieron de comer, todo bien, todo tranquilo, y nos dieron como un pollito, recuerdo que se llamaba, le voy a poner imágenes, un pollito frito riquísimo, me encantó ese pollo, todavía lo recuerdo, porque no soy de comer mucho pollo frito, pero ese me encantó. Después de eso nos recogieron unas guaguitas pequeñas, esas guaguas, caballeros, literalmente el chofer estaba loco, arrebatado. ¿Para qué decirles? Ese chofer, yo no sé si estaba drogado, yo no sé si esa era su actitud, si estaba borracho, yo no sé. En esa guagua nos montaron, éramos unas guaguas pequeñas, como una combi, ahora que estoy aquí en México veo las combis y vendría siendo algo así. Y veníamos un grupo de personas, la mayoría éramos cubanos, y nosotros estábamos asustadísimos con ese chofer porque eso eran lomas y curvas y tú decías, y mirabas para el lado y eso eran barrancos y tú decías, Dios mío, en cualquier momento me caigo, me voy. Pero bueno, yo mantuve la calma siempre, le recé mucho a Dios y siempre me acompañó, siempre me sentí protegida en todo el viaje, ¿para qué me entiendes? Ahí en Honduras recorrimos buen tramo. Siempre sentí que la travesía era un riesgo, pero un riesgo que yo estaba dispuesta a pasar. Mis tíos me dieron como que la fortaleza. Yo siempre quise venir para México, o sea, venir en travesía. Yo decía, si lo tengo que hacer sola, lo hago. Mi mamá por allá, mi esposo, ay, mira, que no es lo mismo con una compañía, que si con una gente, que si un hombre al lado tuyo.
pero yo sabía que yo era capaz de hacerlo, yo no tenía miedo, yo estaba dispuesta a hacerlo yo sola, pero Dios quiso y todos los santos quisieron de que mis tíos vinieran conmigo y bueno, eso fue como, por favor, saber que venía con personas que conocía, con mi familia, que sabía que iban a hacer cualquier cosa por mí. Lo agradezco eternamente que ellos hayan venido conmigo. Agradecerles porque también contribuyeron monetariamente para que esto se hiciera posible. Se los he dicho ya muchas veces. Estoy en México gracias a ustedes, gracias a mi público, porque con mis ganancias de YouTube pude costearme la mayoría de mi viaje. Mi esposo me puso gran parte también del dinero para poder llegar aquí. Y mi tío y Mario como que contribuyeron a que todo esto fuera posible. Así que agradecido con YouTube, agradecida con mis tíos y agradecida con mi esposo. Gracias a eso estoy aquí hoy en México con miles de oportunidades. Pero bueno, vamos a seguir con el lío de la travesía, que es lo que a ustedes les interesa y para eso estoy yo aquí. En Honduras, no sé en qué momento, fueron horas, atravesamos Honduras completa, después nos montamos en unas guaguas más grandes, que ahí estábamos un poco más tranquilos. Ahí dormimos un tiempo, otros sí, otros no. Eso era como que coge un pestañacito y te levantas rápido y miras a ver si ya tienes que cambiar de carro. Y eso era así, de un carro en otro. ¿Para qué decirles? Uno de los momentos más difíciles para mí fue, en el que más miedito se pasó, fue ya en la frontera de Honduras con Guatemala. Guatemala era el país más malo de pasar. ¿Por qué? Porque en Guatemala sí estábamos de forma ilegal. Nicaragua es libre visado para los cubanos, estábamos a salvo por esa parte. En Honduras nos dieron un salvoconducto, también estábamos bien por esa parte, pero en Guatemala no. En Guatemala íbamos a estar ilegales, igual que en México cuando llegáramos a México. En ese transcurso de Honduras, Guatemala, hasta llegar a la frontera ahí con Guatemala, ya no veíamos más carretera, eso eran lomas, eso era atravesando por ríos en camionetas donde, gracias a Dios, siempre fuimos juntos, mi tío, Mario y yo, pero en esa camioneta específicamente veníamos yo y Mario sentados en la parte de adelante y mi tío atrás. La parte de atrás venían los hombres y las mujeres delante, pero bueno, hubo un cupo y Mario se vino con nosotros adelante. Y como que eso eran lomas, caballeros, eran trillidos así, que yo decía, ¿cómo esa camioneta puede pasar por ahí? Estilo película del oeste, así, eso era así. Eso venía, esa camioneta andaban a 100 kilómetros por hora o a 200, yo no sé nada de velocidades, ni de carros, ni de nada, pero bueno, a lo máximo que se puede ir, andaba esa camioneta. Por ríos, atravesaban ríos, charcos, lomas, se veían por fuera las nubes, literalmente, nunca pensé ver una nube, que cuando tú estás ahí no piensas que sea nube, parece neblina, pero cuando estás de abajo y miras, son las nubes, literalmente, estábamos allí dentro de las nubes. Eso fue un momento como que estresante, tú mirabas todo eso, entonces era una locura, ¿para qué decirles? Y mi tío, en un momento de esos, lo cambian de carro, lo cambian de camioneta. Dicen, no, se tienen que separar. Entonces como que nos daba un poco de miedo porque nunca nos habíamos separado, siempre estábamos los tres juntos. Y en ese entonces mi tío se separó y se montó en otra camioneta hasta que llegamos a una casa, llegamos yo y Mario, y estábamos preocupados, no se podía llamar por teléfono, no se podía nada. Y estábamos muy preocupados por mi tío, pero por suerte, como a los 10, 15 minutos de diferencia que nosotros llegamos, llegaron ellos. Ahí estuvimos en una casita en Guatemala, donde desayunamos, ahí nos pudimos bañar y acostarnos. ¿Qué nos acostamos? Si nos acostamos media hora fue mucho. Y ahí nos montamos en otro carro y nos trasladaron hacia unas guaguas
unas guaguas que se atraviesa Guatemala completa. Ahí atravesamos Guatemala. Eso duró unas cuantas horas. Yo no les puedo explicar exactamente las horas porque literalmente no recuerdo. Habrán sido unas 9, 10 horas, puede ser, por ahí. Sé que fue tempranito en la mañana y por la tardecita estábamos llegando ya a la frontera de Guatemala con México. Lo más importante, en esa parte de Guatemala, en esa guagua, en todo el otro transcurso, uno podía andar con su teléfono, grabando, tirando fotos, siempre delicadamente, para no comprometer a nadie, pero se podía hacer, podías comunicarte con tu familia. Ya a partir de que te montabas en esa guagua en Guatemala, tenías que esconder el teléfono, no podías usarlo, no podías encenderlo, no podías nada, porque era un peligro total. Entonces, ¿qué hicimos? Guardamos los teléfonos y no los encendimos más hasta que llegamos exactamente a la frontera entre Guatemala y México, donde nos quedamos en una casita ahí, nos bañamos y nos cambiamos de ropa y ya, hasta ese entonces la línea de nosotros que nos dieron, una línea claro, si no recuerdo mal, una línea claro, nos las dieron en Nicaragua. Esa línea nos permitía poder comunicarnos, internet, llamadas, todo, hasta que llegáramos ahí, hasta esa línea entre Guatemala y México. Cuando cruzáramos México, ya esa línea no nos funcionaba. Y ahí es que nos venden unas líneas Telcel, que actualmente es la que uso, la que me vendieron en ese entonces. Nos vendieron una línea Telcel, que esa sí nos servía nada más que llegáramos a México. Nada más que cruzáramos el río Suchiate, si no me equivoco, se llama así el río. ¿Qué decirles? Esa era la parte que más me preocupaba a mí de toda la travesía. Yo estaba dispuesta a correr, a saltar, a brincar, a caminar, lo que hubiera que hacer. Pero la parte del río me preocupaba mucho. Ustedes saben mi miedo al agua, ustedes saben que yo no sé nadar, ustedes saben todo el terror que yo tengo al agua. Que para mí eso es, yo iba en esa balsita, esa balsa es muy conocida por todos ustedes, caballeros. La mayoría de los que han hecho la travesía y los que no han visto videos de cómo esas balsitas que son con gomas y tablitas que te cruzan así un río. Por suerte, el día que pasamos, el río estaba bajito, que yo veía, y te pasan así con un palito. Yo veía que el palo lo que se mojaba era así. Pero fue un momento estresante porque había que pasarlo rápido. Éramos unos cuantos allí ¿cómo se llama? En la balsita, y a mí literalmente me daba miedo. Yo iba ahí rezándole a Dios, a todos los santos, literalmente no me faltó un santo para yo rezarle. Yo les recé mucho a la Caridad del Cobre, mucho, 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 mucho. No les puedo explicar. Y yo pensé que esa era la parte más difícil que iba a ser de toda la travesía, pero no, literalmente, cuando pusimos un pie en México fue la verdadera travesía. Bajándote de la balsa, ahí hay fango, hay tierra, ahí es donde empezó la verdadera travesía. Ahí había que correr, caballeros, correr, con bultos, con mochila, con todo lo que uno traía arriba, corre, duro, fuerte. Y ahí es cuando yo digo que todo el ejercicio que yo hice en el gimnasio me sirvió, porque no me sentí tan fatigada, tan cansada como muchas personas que vi en ese momento que se sentían. Serví mucho en ese aspecto de aliento, fui un aliento para mis tíos, como que les decía, dale, corren, apúrense, que no nos pueden coger, ya que estamos aquí, no nos pueden coger. Y corrimos, y bueno, llegamos a un montecito donde allí fuimos los primeros en llegar y tuvimos que esperar a otros grupos que venían. Allí se habrán juntado 50 y pico gente, allí esperando de que llegara. Para mi sorpresa, en ese entonces, cuando esperamos tantas personas que iban llegando, para mi sorpresa, allí vimos de todo, desde niños hasta personas mayores, de 50 y pico años, 60 y pico años, personas de 60 y pico años, como mi abuela, que yo decía, si mi abuela se ve en mejores condiciones físicas que esa señora, ¿cómo esa señora pudo hacer esta travesía? ¿Cómo? Y hay que ver cómo las personas, la mayoría éramos cubanos, cómo las personas, a pesar de las edades, a pesar de sus enfermedades, porque habían personas asmáticas, habían personas con artritis, habían personas con de todo, sinceramente, y es difícil ver cómo personas con cierta discapacidad física, ver personas con cierta edad avanzada abandonar a su país, abandonarlo todo para un mejor futuro, para mejorar. Ahí empezó la verdadera travesía, caballero. Ahí empezó para mí la verdadera travesía, entre de que te bajas de la balsa y tienes que salir corriendo hasta que llegas. Es como
como un campo, aquello, ahí no hay casas ni nada, eso es un campo, un monte. Eran muchas matas, matas, matas. Lo único que tú veías para el lado eran matas y matas y más matas. Allí nos reunimos un gran grupo, como les dije, debajo de unas matas. Allí descansamos, nos sentamos un rato, hasta que llegaron a recogernos dos camionetas donde veníamos súper apretadas, éramos como 50 y pico gente arriba de dos camionetas, así que imagínense, hombres, las mujeres siempre delante y los hombres detrás. Por esa parte no me puedo quejar porque las mujeres como que tenemos un poquito más de privilegio. Todo, es que para qué decirles, todo lo que recuerdo es campo, matas. Recuerdo que pasamos un agua terrible, pero súper, súper, súper terrible, debajo de unas matas de mango. ¿Se imaginan que pueden tapar unas matas de mango un agua? Para nada. Nos tuvimos que esconder. Pero todo pasa por algo, caballeros. Pasamos todo eso, todo ese trabajo para llegar aquí a México, para ver México, lo lindo que es, las oportunidades que nos ha dado. Agradecida estoy con México y voy a estar la vida entera. México me enseñó lo que es el capitalismo, me enseñó lo que es bellezas, porque es que en Cuba tiene bellezas naturales, sí, pero es que México tiene naturales, tiene edificios, tiene cosas lindas, supermercados, cosas que nunca iba a ver en Cuba, cosas que yo digo, y hay que ver, llegar y ver esto, para no comparar. Mi objetivo en este canal ni en mis videos nunca ha sido comparar esto con Cuba, porque imposiblemente. Cuba es así y México es así. En el mapa, simplemente, geográficamente, México le gana a Cuba en todos los aspectos. Pero Cuba siempre va a ser el país en el que nací, el país en el donde tengo mi familia, mi país, mi pueblo, mi origen. Nunca voy a comparar en mal sentido, lo comparo como que tantas cosas que viví en Cuba, tantas cosas que se pasaban necesidad en Cuba y en México lo veo ahí a montones. Después de todo ese monte, como les digo, que veía, nos montaron un taxi. En ese taxi veníamos como 15 personas. En la parte de adelante veníamos 3, yo, Mario y otra muchacha. Y en la parte de atrás venían, yo no sé de qué manera esa gente se metió ahí. Ahí venía mi tío y como con 5, ¿qué 5? Y como con 8 gentes ahí, 8, 9, 10 gentes metidas ahí atrás, que yo todavía no sé cómo esa gente se metieron ahí. Ahí venían las señoras mayores de edad. Yo no sé cómo esas señoras pudieron aguantar tanto. Pero bueno, llegamos a nuestra renta en México. Llegar ahí, eso fue como alrededor de las 7 de la noche, 7, 8 de la noche, ya estaba oscureciendo. Llegar a esa renta y que nos recibiera una hermana cubana fue para nosotros como que la gloria. Teníamos mucho miedo porque se viven muchas cosas en esa travesía. Pero llegar a un lugar y ver a una hermana, ver que te hablan amablemente y son cubanos, yo también soy de Cuba, y muy amable, muy agradecida a mi vida. Si algún día logras ver este video, agradecida estoy con la vida que te haya puesto en nuestro camino en ese momento, porque de verdad necesitábamos a alguien de confianza y sabes que para nosotros fuiste un ángel en ese momento, literalmente. Muy agradecido con esa muchacha que nos atendió excelente, excelente, excelente y se convirtió en una gran guía en esos momentos que estuvimos en Tapachula, nos dio muchos consejos y muy, muy, muy agradecida. Estuvo mucho tiempo viviendo en Tapachula, como vieron, hice muchos videitos en Tapachula. Tapachula, cuando uno sale de Cuba, le tiene mal concepto porque la gente se encarga de hablar muy mal de Tapachula. La gente, me refiero a nosotros mismos los cubanos, o muchos cubanos que hacen su travesía y llegan a Tapachula y como que te dicen, Tapachula es lo peor que tiene México. Caballeros, yo no conozco nada de México, yo conozco un % de México, pero les puedo decir que Tapachula, lo que yo viví, mi experiencia fue maravillosa. Para mí Tapachula me abrió las puertas, por así decirlo, porque literalmente me abrió las puertas a México, al mundo exterior. Y yo la vi muy linda, muy limpia, no vi ningún momento, ninguna delincuencia, no vi nada, muy pintoresca, me gustó mucho, veía muchos edificios, como que la vi muy civilizada, la vi muy moderna, una ciudad que para mí, cuando yo estaba en Cuba, me hablaban de Tapachula y para mí era un campito, una cosita chuchichuchi y nada que ver, caballero. Tapachula es una ciudad que hay que respetar, una ciudad que hay que decirle usted, porque ahora que salí y conozco un poquito más de México, les puedo decir que Tapachula está muy, pero muy bien.
yo veo, o sea, en mi transcurso hasta aquí, vi muchas ciudades y que yo decía, Tapachula está mejor. O sea, que no se enfrasquen, no tengan ese mal concepto de Tapachula. Tapachula es muy buena ciudad. Nunca vi nada inseguro, nunca me sentí en peligro en Tapachula. A mí en Tapachula me fue divinamente. Y bueno, caballeros, sin más, no quiero hacer este videito muy largo. Mi videito fue con el objetivo de responderle a tantas personas que se han preguntado cómo Nolaiki salió de Cuba, cómo salieron mis tíos y yo de Cuba hasta llegar a México. No fue por visa, ustedes saben que las visas son inalcanzables en Cuba. Yo estoy anotada en una aplicación, en una página para la visa para México. Yo no les puedo decir desde cuándo y nada que me ha llegado. Si no la pagas, o sea, le pagas a alguien para que te adelante esa cita, no se coge, caballero. ¿Para qué decirles? Esa cita se monta en $5,000, $6,000. Cuando yo salí de Cuba, quizás estaba hasta más cara. No lo sé. Una de las pocas formas que tiene el cubano de emigrar hasta México es a través de esta travesía. Con este video no estoy fomentando la emigración, no quiero que nadie siga mi ejemplo ni nada. Simplemente quise contarles mi historia de cómo fue que llegué a México, cómo logré llegar a México y cómo me fue en esa travesía. Una travesía que es dura, como quiera que se la diga, como quiera que la cuente, o yo, cualquiera persona. El que pasó por una travesía sabe lo difícil que fue. Pero yo venía con un objetivo. Mi objetivo era llegar a México sana y salva. Y sabía que lo iba a lograr. Entonces, cuando uno se enfoca en una meta, en un propósito, lo cumple. Y así fue como nosotros llegamos aquí a México. Muy agradecida con todo el público mexicano que me empezó a seguir desde entonces. Mi canal ha crecido demasiado desde que yo salí de Cuba hasta que estoy aquí en México. Mi canal casi dobla los suscriptores que tenía, casi. Vamos por más. Muy agradecida con todo el público mexicano que se me ha unido a mi canal. Aquí tienen a una cubana, una joven doctora cubana que está aquí para servirles en lo que les pueda ayudar a cualquier mexicano. México me ha enseñado mucho, me ha convertido en una mejor persona. Soy más educada desde que llegué a México, eso lo tengo que reconocer. En Cuba, caballero, los modales, por muy educado que sea uno, los modales en Cuba como que se van quedando en el olvido, pero aquí no. Aquí buenos días, buenas tardes, buenas noches, gracias, por favor. Se ha vuelto una costumbre, se ha vuelto el día a día de uno y en Cuba literalmente no es así. Hasta aquí el videito de hoy, espero que les haya gustado, espero que hayan conocido un poquito más de la travesía de esta cubana hasta llegar aquí en México. Soy cubana viviendo aquí en México y esta fue mi historia de la travesía. Espero que les haya gustado, hasta un próximo videito. Solamente quería compartir con ustedes un poquito más de mi historia, espero que les haya gustado mucho, hasta un próximo video. Chao, chao. La risa es mi arma, el amor mi motor, enfrentando desafíos siempre con valor. Suscríbete y comenta, dale like con fervor. Al ritmo de Nola compartimos el amor. Con una sonrisa enfrento la verdad. En mi canal de YouTube ven a disfrutar cada historia que cuento, cada rayo de sol. Te invito a un viaje, a sentir este rol. Juntos en esta senda la vida es mejor, con risas y retos.